En Derecho Inmobiliario. Doctor, bienvenido a RPP. Gracias, Jorge. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Es la gran pregunta. Primero, ¿hay una reglamentación al respecto cuando hablamos de ruidos ya molestos? Claro, una cosa es que el vecino haga su fiesta con todo derecho, pero otra cosa es que un lunes, un martes a las 3 de la madrugada continúe la fiesta con ruidos tremendos, ¿no? Es muy cierto, y va a depender de dos cosas. Ajá. Primero, ¿existe legislación? Por supuesto que existe. Ok. La legislación son las ordenanzas municipales, ¿de acuerdo? El tema está en que el punto de partida no van a ser las ordenanzas municipales, sino el punto de partida van a ser los reglamentos internos de los edificios. De allí la importancia de que los edificios sean formales y que uno busque la formalidad en el edificio, el condominio donde viva, ¿no? Que tengan su reglamento interno. Junta de propietarios al día, Claro. que haya un presidente electo y que haya un reglamento interno que prevea cómo va a ser la convivencia en el edificio. De hecho, aparte del reglamento interno, Ajá. se aconseja y se utiliza en la práctica el famoso manual de convivencia. Manual Es como una de suerte de convivencia. guía práctica para los vecinos Ya. que se infiere o se desprende del reglamento interno. Ahí van a establecer, por ejemplo, si en el edificio caben o no las reuniones durante los días de semana, los días laborables, ¿no? Ajá. Si las mascotas pueden o no usar determinadas zonas comunes, si hay o no permitido que se jueguen o se pongan juegos infantiles en el jardín comunal del edificio. En fin, todos los temas vecinales se regulan en el reglamento interno. Ahora, tu pregunta era válida de qué pasa Sí. si no respetan el reglamento interno o no hay un reglamento interno. Bueno, ahí estamos a lo que comencé diciendo, las ordenanzas municipales. Claro. ¿Y las ordenanzas municipales están uniformadas o cada municipalidad emite la suya? No, no están uniformadas y de hecho no solamente cada municipalidad va a tener su propia ordenanza, sino que va a depender mucho de la zonificación en donde nos encontremos. No es ya. igual una zona urbana a una zona rural o una zona eriaza, y no es igual una zona, ahí está el perrito, ¿no? Ladrando. La mascota, la La mascota. mascota quizás puede ladrar en toda madrugada, ¿no? Claro, O una fiesta que la realizan hasta las 4 de la mañana. De las Ajá. ordenanzas van a encargarse de regular eso. No olvidemos que las municipalidades tienen por función precisamente eso, temas vecinales. Son creadas para eso las municipalidades, no solo para las pistas y veredas, sino para temas basura, regulación de zonificación, los temas del día a día, ¿no? Y tú me preguntabas, Jorge, y te respondía, a nivel de ordenanzas va a depender mucho de cada provincia y de cada distrito. No es igual una zona comercial a una zona residencial, menos aún una zona industrial. Los decibeles permitidos van a variar. ¿Y cómo se determina esto de zona residencial, zona comercial y zona industrial? ¿Quién lo determina y de qué manera? Las municipalidades provinciales. Nuestra Constitución le da las facultades, las competencias a las municipalidades provinciales. No las distritales, no sino las las distritales. provinciales. Las En provinciales. este caso, por ejemplo, a ver, me pongo en el ejemplo de Lima, ¿no? Sería la Municipalidad Metropolitana de Lima, la que ¿correcto? regula la zonificación. No la Victoria, no Lince, no San Juan del Urigancho, no, sino la La Metropolitana. metropolitana regula la zonificación. La zonificación. Y a partir de esto es que las distritales ya pueden emitir ordenanzas que regulen dentro de cada zonificación Ajá. pues determinados parámetros, que pueden ser parámetros sonoros, por ejemplo, ¿no? Y parámetros ya del buen vivir, ¿no? Pero la zonificación es una competencia exclusivamente a la municipalidad provincial, que va a determinar esta zona es industrial, esta zona es comercial, esta zona es de usos especiales. ¿Para qué? Para el planeamiento urbano. Ahora, aterrizándolo a la práctica, quiere decir entonces que las ordenanzas distritales van a establecer en función de la zonificación fijada Sí. determinados parámetros. ¿Qué pasa si el vecino no respeta el reglamento interno o no respeta la ordenanza? Pues cabe hacer ahí determinadas medidas legales, como suele ocurrir siempre en los problemas sociales, ¿no? Ajá. Y el punto de partida es, haga su denuncia vecino a la municipalidad. Eso es importante. Entonces, el lugar adecuado para recibir una denuncia sobre esto de ruidos molestos es la municipalidad. El punto de partida, no es el Correcto. único, ¿no? Porque hay que ver, ahora le explico, si es que hay reincidencia o si los ruidos ya no son pues de una fiesta, sino que son Claro. ruidos ya que contaminan el ambiente. Por ejemplo, Uno como vecino puede ir a hacer la denuncia. totalmente. Como vecino. Y es muy común, recordemos, Jorge, seguramente los televidentes van a recordarlo también, cuando hay una fiesta a altas horas de la noche, uno llama al serenazgo o uno Sí. llama a la municipalidad a fiscalización, ¿no? Sí. Y de repente no van a tiempo porque están muy ocupados con otros casos en el distrito, pero al final llegan, ¿no? Llegan y van a evaluar con un aparatito a medir los decibeles y van a hacer un acta, ¿no? Llega fiscalización acompañado por el serenazgo y hacen un acta donde dejan registrado que a hora tal
se apersonaron y que han medido con el aparatito el decibel o los decibeles de ese momento. Pero vamos al otro lado. Yo me imagino que también es el derecho de una familia, porque no celebrar un cumpleaños, ¿no? De repente llevar mariachis para agasajar a papá, mamá, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción. ¿En qué momento se rompe ya este equilibrio? Hablemos de la compatibilización de los derechos, porque ¿Ya? como tú bien has dicho, Jorge, está la propiedad privada. Sí, claro, Protegida por nuestra Constitución. Tenemos derecho a usar, a disfrutar, a disponer de nuestra claro. propiedad, ¿no? Y de nuestra posesión también, porque de repente no somos propietarios, pero somos inquilinos o somos arrendatarios, ¿no?, de un inmueble. Tenemos derecho a disfrutar aquello que estamos que hemos adquirido o que estamos utilizando en virtud de un arrendamiento. Hay que compatibilizar los derechos. Tú tienes derecho a ejercer, pero no puedes abusar de tu derecho, lo que se conoce como el abuso de derecho. Entonces, utilízalo, por supuesto, en armonía con las ordenanzas y con el reglamento interno. Si tú te has mudado a un edificio a sabiendas, porque cuando tú te mudas tienes que revisar el reglamento interno. Sí, claro. Si te mudas a un edificio donde, por ejemplo, no se permiten las mascotas, de antemano ya está claro, no vas a querer imponerle a la Claro, mascota. no voy a querer llevar a un perrito sabiendo que ya en el documento figura, ¿no? Por Que no se ejemplo, o permiten te mascotas. mudas a un edificio donde tajantemente, unánimemente, todos los propietarios habían acordado que no se permiten fiestas los días viernes, por la razón que fuese. Y tú te mudaste a ese edificio, vas a querer luego, desde adentro, boicotear lo que tú has acordado a la hora que te has adherido al edificio. No, entonces la propiedad privada se ejerce en armonía con el interés común. No nos olvidemos de eso. De hecho, es la manera en la que lo define la Constitución. Entonces, ¿tienes derecho a hacer fiestas? Por supuesto. ¿Quién no la hace? Pero siempre dentro de los decibeles y siempre dentro de la buena fe, ¿no? ¿Quién no a veces ha excedido un poquito de los decibeles y bueno, te tocan el timbre, ¿no? Te tocan la puerta? Pero si es recurrente y es todos los días, Sí, claro. empieza a haber problemas. Y hay un problema, definitivamente. Vamos a retornar, por favor, doctor, con la participación de nuestro público. Si tienes algún problema relacionado con ruidos molestos en tu edificio, en tu barrio, llámanos al 212-4100, 212-7165, desde regiones también 0813-1400. El doctor Luis Francisco Paz, abogado especialista en derecho inmobiliario, con gusto va a conversar contigo. Te esperamos aquí en RPP y en Siempre en Casa. Esa es la canción de mi productor, Wilmer Ancajim. No hace nada, se levanta y no hace nada. Pero hay otros que sí hacen fiestas, hacen fiestas martes, miércoles, jueves, ruidos molestos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo nos defendemos frente a ellos? Lo estamos conociendo aquí en Siempre en Casa. Soy Jorge Rodríguez. Me acompaña el doctor Luis Francisco Paz, abogado especialista en derecho inmobiliario. Vamos, llámanos al 212-4100, 212-7165, desde regiones 0813-1400. Si tienes alguna duda, hay algún problema en tu barrio, en tu edificio, llámanos, nuestro especialista con gusto va a conversar contigo. Mercedes está con nosotros desde La Perla, Callao. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Bienvenida a RPP. El doctor Luis Francisco Paz te escucha. Buenos días. Sí, buenos días, Jorge, Hola, doctor. Mercedes. Quería expresarles que, bueno, yo veo un edificio donde mis vecinos respetan bastante, muchísimo, creo, el hecho de el ruido, ¿no? Pero las personas con las cuales convivimos, que están a los laterales, enfrente, bueno, no sé, no entienden o no se han dado cuenta que las demás personas y muchos de nosotros muchas veces trabajamos los domingos o podemos tener un malestar como un dolor de cabeza, pero el ruido no para. Por ejemplo, el día de ayer, sábado, uno de mis vecinos de enfrente hizo una fiesta y supongo que ha sido muy bonita porque las canciones a mí también me encantan. No estoy en contra de que nadie se divierta, Claro. pero también creo que hay que tener consideración con las personas que de repente puedan estar trabajando los domingos porque no lo sabemos o porque puedan estar, digamos, de repente convalecientes con una enfermedad. Y no es justo que en principio ni siquiera se nos avise, ¿no? De alguna manera, que no sé, aunque sea... yo no tengo la intención de ir a ninguna reunión, pero que me inviten, entonces yo sé que va a haber un ruido y no sé, me tomo mi pastilla antes. Ayer tuve que tomar
una medicina para poder, porque ya no podía ni con los tampones de los aviones que me había puesto, nada, o sea, nada me servía. Tomaba mi Guaguasana Relax, tampoco, nada me servía para poder descansar. Así que lo último que tuve que hacer es tomarme una pastilla. Y como la tomé muy tarde, ahora estoy, claro, levantada, pero me siento bastante atontada porque mi cuerpo no ha descansado lo que debió descansar. No, y la música, la verdad, que si yo he tomado la pastilla a las 3:00 de la madrugada y la música seguía. Y no había cómo pararla, porque yo llamo a Serenazgo, Serenazgo viene, les habla, y como si nadie les hubiera dicho nada, se van. Y se van de Serenazgo y ellos siguen. Ok, Mercedes, muchísimas gracias. Pues, nuestra solidaridad, ¿no? Contigo, Mercedes, comprendemos tu situación. Doctor, ¿qué podría hacer Mercedes frente a estos vecinos, bueno, que al parecer están exagerando, ¿no? También en su ánimo festivo, por decirlo de alguna manera? Sí, mira, Jorge, la respuesta para Mercedes, primero es que Mercedes nos ha contado un caso que tiene varias aristas, ¿no? Es bueno recalcar que el derecho de propiedad o de posesión te permite disfrutar. Lo digo porque a veces, no es el caso de Mercedes, pero lo digo como ejemplo, hay personas que quisieran que su vecino nunca haga fiesta, ¿no? Claro, y eso tampoco. Eso es una exageración del otro lado. Eso ¿no? tampoco. Como Mercedes dice, evidentemente Mercedes sabe que tiene que respetar que los vecinos pueden decidir hacer reuniones, fiestas, eventos sociales, eso es innegable. Pero no le falta razón a Mercedes en que tiene que ser ejercido en armonía con los derechos vecinales. Correcto. ¿no? Entonces, el punto de partida es saber si efectivamente estaban dentro de la normativa o no, porque si Mercedes nos cuenta que a pesar de estar con los oídos tapados, aún escuchaba el ruido y no ha podido descansar, probablemente han estado por encima de los decibeles. Sí, ¿no? claro. En las zonas residenciales, recordemos, de noche no debería ser mayor, y acá tengo mis apuntes para no dar una información exacta, no mayor a 50 decibeles de noche, en zonas residenciales, ¿no? Eso es como un sonido, digamos, que te permita descansar, ¿no? Y Mercedes contaba que llegan los efectivos de Serenazgo, pero al parecer no pueden hacer mucho. Sí, en ese momento lo que van a poder hacer máximo es tomar nota y dejar constancia de la situación. No van a poder ingresar a la propiedad del vecino a interrumpir la reunión, ni menos aún tomar algún tipo de medida legal en ese momento, ¿de acuerdo? Lo que va a ocurrir es que luego, lo que debería ocurrir es que de oficio, o sea, la municipalidad de oficio, haga un procedimiento sancionador, ¿no? En contra de ese vecino y le llegue esa notificación a decirle, señor, usted va a tener una multa de sus descargos, ¿no? Y si no, le impongo la multa y luego habrá cobranza coactiva, ¿no? Correcto. Mercedes debería quizás impulsar ese procedimiento para que llegue a buen puerto. Muy bien, Mercedes, un abrazo para ti hasta la Perla Callao. Estamos en Breña con Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. El doctor te está escuchando. Adelante. Buenas tardes. Quería hacerle una consulta, doctor. Sucede lo siguiente. Ya hace tiempo tenemos un vecino en mi quinta, específicamente en el tercer piso. Yo vivo en el tercer piso y este muchacho vivía solo. ¿ya? Este muchacho tiene malas costumbres. Ha tenido siempre malas costumbres. Empezó a vivir solo, traía 1, 2 chicos, siempre se venía con gente. De un tiempo a esta parte, y ya con reiterada, sube gente, bajan, y es diferente, ¿no? Entonces ahí también se dedican a fumar, y me consta, pero no tengo cómo probarlo, ¿no? Pero sí fuman, porque el olor se siente, ¿no? O sea, pero suben, más de 10, 15 se meten ahí, eso es de todos los días. Claro. Como usted comprenderá, por seguridad a veces uno no se puede meter porque la gente que le digo, doctor, es gente de dudosa procedencia. Y hoy en día, de repente le puede decir algo uno a ellos y puede retomar. Yo tengo familia, no quisiera que atente con mi familia, pero esto es constante. Los vecinos tenemos miedo. No denunciamos por esto, justamente por esto, porque tenemos miedo a la represalia. Pero ya estamos muy cansados. No sabemos qué hacer, cómo combatirlo. Cuando le hemos sabido decir a él, oye, no, a mi casa yo puedo subir a quien sea. Yo creo que desde ahí está mal, porque él por último podría llevar a quien sea,
pero si se dedican a fumar, eso ya es un delito, creo yo, ¿no, doctor? A ver, ¿qué podríamos hacer con ese individuo? ¿Me ayuda, por favor? Muy bien, gracias, Carlos. Gracias por tu comunicación. ¿Qué le podríamos sugerir, recomendar a Carlos desde Breña? De acuerdo, Carlos, algo inicial, habría que ver si tienes un reglamento interno o no, como yo comenzaba la entrevista el día de hoy. Ese es el punto de partida, porque en muchas propiedades en condominio, en edificios, en quintas, cuando no hay un reglamento interno, viene la excusa o el pretexto del propietario o del inquilino, su vecino, a decir, es mi propiedad, yo hago lo que quiero, ¿no? Claro. Claro, es como estar conviviendo en un espacio determinado, que es un edificio o una quinta, y no hay reglas de juego claras, objetivas, ¿no? Punto de partida, saber si hay reglamento interno. Si no hay reglamento interno, Ok. que él y sus vecinos se organicen para regularizar la situación, y en el reglamento interno, esto es como la política, es como un pequeño congreso, ¿no? La junta de propietarios se ponen de acuerdo y si son mayoría, establecerán unos lineamientos para qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso va a ser un punto de quiebre inicial para, a partir del día siguiente en que esté vigente el reglamento interno regularizado de esa quinta, le podrán decir al vecino, acá han cambiado las cosas, ¿no? Claro. Las reglas son estas. Si no las respetas, tendrás consecuencias que pueden ser incluso que el presidente imponga multas que luego podrá querer cobrar en la vía judicial. Es difícil. Una recomendación final para Carlos es, aparte del reglamento interno, Ajá. que es un punto de partida, sí sería bueno que, lamentablemente, si ningún vecino denuncia, nada se va a poder hacer, ¿no? La recomendación sería Tiene que haber una denuncia. una denuncia a la Ok. municipalidad y Ok. si hay sospechas de ilícitos por sustancias tóxicas no permitidas o por juntas Sí, claro, que puedan tener claro, un perfil, ¿no? claro. Un prontuario, una denuncia a la fiscalía sería lo recomendable para Carlos. Claro, en todo caso, de repente Carlos puede tener cierto temor, pero los vecinos, ¿no? Pueden unirse a nivel grupal, presentar una denuncia, Sí, ¿no? a nivel grupal, Claro. incluso podría ser alguien que no sea vecino. Recordemos que las denuncias no tienen que ser vinculadas necesariamente. Yo podría denunciar el caso del vecino de Carlos. Por ejemplo, claro. Cualquier persona puede denunciar Ok. cualquier hecho presuntamente delictivo para que se inicien las investigaciones. Tenemos tiempo para una llamadita más. Está Jorge con nosotros desde Ica. Hola Jorge, tocayo, ¿cómo estás? Bienvenido. El doctor Luis Francisco Paz te escucha. Adelante. Hola, bien rapidito. Yo vivo con mi pareja en un edificio y al frente hay un grupo de hermanos que constantemente cada semana, no solamente fin de semana, sino entre días de semana, se ponen a tocar rock hasta muy tarde. A veces se amanecen y tocan muy fuerte y a todo el vecindario no lo dejan dormir. Y luego se emborrachan y pelean entre ellos y todo eso. Okay. Entonces, se le ha hablado a esa gente que calme esa situación porque pues perjudica a todo el vecindario, pero no hacen caso. Jorge, muchas gracias. Entonces ahí está el ruido molesto y además las trifulcas, el ambiente de agresión que termina preocupando a los vecinos. Sin duda, Jorge, tu caso es de alguna forma semejante al de Mercedes, que fue la primera que llamó, porque lo que va a ocurrir aquí es que necesitamos que se haga la denuncia a la municipalidad, que no solo quede en constancia, sino que luego se inicie el procedimiento administrativo sancionador, donde a este grupo de hermanos, digamos, se les puede acabar la gracia cuando le llega la notificación municipal diciendo el día tal se constató, ¿no? O tales días se ha constatado que reiteradamente hay esta infracción a la ordenanza distrital de decibeles y de buen vivir, están las infracciones tipificadas, se inicia el procedimiento para la imposición de multa, ¿no? Se impone la multa y de ahí, digamos, sería una primera medida coactiva o coercitiva en contra de estas personas que seguramente con eso cesarán en su conducta. Y si no, corresponde presentar incluso una denuncia en la Defensoría e incluso una denuncia penal, porque recordemos que la contaminación está causando daño, porque son ruidos muy fuertes que alteran a ancianos o a niños, también la Fiscalía puede actuar por contaminación sonora en el Código Penal. Y nos quedamos con esta lección, ¿no? Hay que hacer la denuncia. Hay que hacer la denuncia porque una denuncia sirve también como antecedente, ¿no? Porque a esa denuncia se pueden sumar otras, ¿correcto? Y bueno, presionamos a la autoridad para que pueda de una u otra manera actuar.
Sí, Jorge, yo lo pongo así, las denuncias son el punto de inicio del Eso. motor, ¿no? De la locomotora. La autoridad, lamentablemente, es teórico decir que de oficio va a actuar en todos los casos Sí. porque no tiene cómo enterarse. Uno quisiera Quisiera, que no- actúen, pero no es así, lamentablemente. Hay que hacer la Hay que denuncia. hacer la denuncia y estar detrás. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por su aporte. La verdad que nos quedamos cortos con el tiempo porque siguen entrando llamadas, pero este tema lo vamos a retomar en otro momento aquí en el programa. El doctor Luis Francisco Paz, abogado especialista en Derecho Inmobiliario, con nosotros en Siempre en Casa. Volvemos con más.